Si miramos atrás en la historia de la humanidad, siempre han existido estas mentes verdaderamente extraordinarias que parecen operar, no sé, como en una frecuencia completamente distinta a la del resto del mundo. Son personas que logran ver patrones súper claros donde los demás solo vemos caos absoluto. Y claro, Nikola Tesla es el ejemplo perfecto de esto. O sea, el tipo no solo iluminó el mundo con la corriente alterna, tenía esta genialidad profundamente metódica y literal veía el universo entero como un engranaje matemático perfecto. Hay registros históricos fascinantes que cuentan cómo, por ejemplo, calculaba el volumen cúbico exacto de su comida antes de dar el primer bocado, o cómo exigía tener exactamente 18 servilletas en la mesa para poder cenar. Una locura. Hoy, en este análisis, vamos a explorar un concepto increíble que nace precisamente de esa visión hiperestructurada de Tesla. Es un viaje súper interesante que combina esta precisión matemática casi obsesiva con la manifestación de energía. Básicamente transforma algo muy abstracto en un método muy claro. Y todo arranca con un enigma dejado por uno de los inventores más grandes de todos los tiempos. A ver, entremos de lleno en este enigma. Muchos biógrafos han documentado que Tesla tenía una fascinación casi obsesiva por tres números en particular, el 3, el 6 y el 9. Se dice que daba exactamente 3 vueltas alrededor de un edificio antes de decidirse entrar y usaba múltiplos de 3 para prácticamente cualquier cosa en su vida diaria. Pero esto nos plantea algo mucho más profundo. Llegar a afirmar que conocer la magnificencia de estos 3 dígitos es literalmente la llave del universo, pues no era una simple manía de genio excéntrico. Era una intuición matemática agudísima sobre cómo opera, se estructura y fluye la energía a su nivel más fundamental. Imagínense cómo la naturaleza misma se organiza siguiendo secuencias y proporciones numéricas exactas, ¿no? Desde la forma en espiral de una galaxia inmensa hasta cómo se forma un copo de nieve o cómo se acomodan los pétalos de una flor. El lenguaje del universo es completamente geométrico y numérico, y esta mente brillante entendió que alinearnos con ese lenguaje era el verdadero secreto para dominar la energía. Sección 1. La mecánica del método. Lo más increíble es que esta visión de Tesla no se quedó atrapada en pura teoría abstracta. De ahí nació lo que hoy miles de personas en todo el mundo conocen y aplican súper activamente para ganar claridad y un foco mental brutal. Es verdaderamente cautivador ver cómo nuestra conciencia tiene esta capacidad asombrosa de agarrar intenciones abstractas y aterrizarlas en la realidad física usando una secuencia matemática. El método nos exige un ritmo clarísimo y sin interrupciones, dividiendo nuestro día en 3/3 enfoque total. Consiste en tomar una intención escrita y plasmarla exactamente 3 veces durante la mañana. A nivel psicológico, esto nos marca el rumbo del día. Es como plantar la semillita en la tierra antes de que todo el ruido del mundo nos empiece a distraer. Después, a mediodía, esa misma intención la escribimos 6 veces. Esto actúa como un recordatorio o una recarga de energía justo en ese momento donde el cerebro ya empieza a sentirse más cansado. Y finalmente, por la noche, cerramos el proceso escribiéndola 9 veces. Esto consolida la idea en el subconsciente justo antes de entrar a la fase de sueño profundo, que es cuando el cerebro procesa, organiza y guarda toda la información del día. Es un ritmo constante que crea un puente perfecto entre la mente y la materia. Pasemos a la sección 2. El código del universo. Y bueno, al ver esta estructura tan metódica, seguro nos surge una pregunta que es clave. ¿Por qué importan precisamente esos números y no otros? Digamos, el 2 o el 7. Para entenderlo a fondo tenemos que adentrarnos un poquito en una filosofía donde los números ya no son solo para contar cosas, sino que se convierten en portadores de frecuencias. En este marco de ideas, el número 3 representa la conexión directa con la fuente, la creación pura. Es decir, podemos imaginarlo como esa semilla intacta que trae adentro todo el potencial de una gran idea. Luego tenemos el número 6, que simboliza la armonía interior y el equilibrio perfecto. Sería como la tierra súper fértil y bien preparada para recibir esa semilla y nutrirla sin oponer nada de resistencia. Y finalmente llegamos al número 9, que encarna la materialización y la finalización. Es la cosecha abundante, esa energía definitiva que se encarga de cerrar y completar todo el ciclo de creación. Como ven, resulta ser una progresión impecable y sumamente lógica. Arranca con la concepción de la idea, encuentra su equilibrio asimilándola emocionalmente y de forma natural culmina manifestándose en el mundo físico. Sección 3. La frecuencia emocional oculta. Ahora, toda esta secuencia fascinante trae consigo una variable oculta que de hecho es la que determina si esto va a ser un éxito rotundo o un fracaso absoluto. Hay un detallito crucial que un montón de veces se nos pasa por alto al hablar de estos métodos. El simple hecho físico de mover una pluma sobre un papel no sirve de mucho por sí solo. Hacer la mecánica pura, sin ponerle un sentimiento genuino que la respalde, es completamente inútil. Es literalmente como subirse a un carrazo deportivo de lujo, meter la llave, pisar el acelerador a fondo, pero traer el tanque de gasolina completamente vacío. Va a haber mucho ruido, mucho desgaste en el motor, pero no nos vamos a mover ni un centímetro hacia adelante. La magia real está en cómo funciona la mente humana. Nuestro subconsciente aprende e integra nueva información a través de la repetición constante, sí, pero también del impacto emocional. Si escribimos una intención de forma automática, como si estuviéramos anotando la lista del súper, el ejercicio pierde todo su peso.
Lo que de verdad enciende el motor de esta técnica es la atención plena, esa convicción interior de que las palabras que estamos escribiendo ya están vibrando en la realidad. El método nos da la repetición, pero la emoción genuina es la gasolina que le da el verdadero poder para transformar las cosas. Sección 4. La fórmula de intención. Una vez que entendemos este inmenso valor de la resonancia emocional, se vuelve súper importante estructurar bien las palabras que usamos. El lenguaje es básicamente un recipiente para la energía, y organizarlo de manera precisa sigue una regla universal de alineación. Hay una diferencia abismal entre enfocarlo de una forma u otra. Pensemos en una frase puramente mecánica como «quiero dejar de sentirme solo». A ver, es un deseo completamente honesto, pero vibra totalmente en la frecuencia de la escasez. Mantiene a la mente concentrada perpetuamente en el problema y en lo cansado que es intentar huir de él. En cambio, si estructuramos ese mismo deseo en tiempo presente y con un enfoque 100% positivo, afirmando algo como «estoy rodeado de personas que me quieren y me eligen», cambiamos por completo la forma en que el cerebro lo recibe. Es una declaración contundente que el subconsciente agarra y asimila como una verdad absoluta sin poner trabas, programando nuestra mente para una realidad de pura abundancia y conexión. Para que esto quede súper claro, analicemos otro ejemplo muy típico que tiene que ver con la abundancia económica. Pensemos en la frase «ojalá me llegue dinero». Esta simple frase gramatical, por inofensiva que parezca, programa inmediatamente el cerebro para la duda perpetua. La sola palabra ojalá ya nos está metiendo el pie, transmite carencia y avienta la solución del problema a un futuro incierto, que mentalmente jamás llega a concretarse en el hoy. Por el contrario, la alineación correcta sería decir algo como «el dinero fluye hacia mí con facilidad y agradecimiento». Al usar un verbo activo como fluye y agregarle este sentimiento clave de agradecimiento, obligamos al cerebro a asumir tanto biológica como emocionalmente que esto ya es un hecho real ahora mismo. El punto que nos tenemos que llevar de aquí es que las palabras proyectan una frecuencia mental y física que se puede medir. Cuando declaramos un deseo como algo que ya está pasando y le sumamos gratitud real, las barreras lógicas de la mente simplemente se derrumban. Y finalmente llegamos a la sección 5, el umbral de constancia. Quienes han investigado a fondo estas áreas del despertar mental y espiritual siempre notan un patrón súper claro de por qué a veces estas técnicas se abandonan antes de dar resultados. Y el error humano casi siempre ocurre justo en este punto, el umbral de constancia. 33 días es el mínimo de tiempo indispensable que nos exige este proceso, y lo ideal de hecho es extenderlo hasta los 45 días seguiditos. Y ojo, esto no es un número místico que alguien se inventó, tiene una base súper sólida en la ciencia de la neuroplasticidad. Un cerebro adulto requiere de un bloque de tiempo continuo para lograr debilitar esas viejas conexiones neuronales, esas que operan desde el miedo o la carencia, y poder tejer redes nuevecitas basadas en nuestra intención. La constancia es el pilar de todo el método. Si nos saltamos un solo día, el estímulo neurológico pierde su fuerza y el ciclo para formar el nuevo hábito se rompe por completo. Por eso este compromiso diario jamás debería verse como una tarea aburrida o pesada, sino como un pacto fisiológico y energético que hacemos para materializar un cambio real. Para cerrar este análisis de hoy, queda clarísimo que este método va mucho más allá de ser una simple curiosidad histórica. Es literalmente la unión perfecta entre la genialidad matemática innegable de Tesla, el poder que tienen nuestras emociones y el rigor científico de cómo nuestro cerebro cambia mediante la repetición. Al ver que un universo tan inmenso nos ofrece irónicamente herramientas tan estructuradas y a nuestro alcance para moldear el presente, nos deja con una reflexión bastante fuerte sobre los límites de nuestra propia mente, ¿verdad? ¿Cuántos días de constancia absoluta estamos verdaderamente dispuestos a mantener para reescribir por completo nuestra realidad? Es una pregunta que de verdad invita a tomar acción de inmediato, saber con total certeza que la consistencia y el sentimiento genuino son los verdaderos arquitectos de lo que vivimos a diario, hace que justo este momento sea la oportunidad perfecta para empezar a poner en práctica de una vez por todas toda esta magnificencia matemática.